Amén. Buenas noches, hermanos. Nuevamente les saluda el hermano César Oria y tenemos hoy la presentación de la lección número 17 que se llama Teología de la Prosperidad. Estará a cargo la presentación de nuestro hermano David Eck. Espero que también sea una bendición como en las clases anteriores. Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos a seguir con nuestras enseñanzas. Estamos con nuestro expositor salvaguardando nuestra sana doctrina. Seguimos viendo algunas doctrinas que es necesario estudiar y el día de hoy vamos a ver nuestra lección número 17. El título de esta lección es La Teología de la Prosperidad. Y primeramente me gustaría hacer una oración antes de empezar con esta clase. Padre, gracias te damos en esta noche por la vida que nos das. Gracias por que tú nos has guardado hasta este momento. Queremos que sea tu Espíritu Santo quien tome el control de este tiempo y nos dé esta enseñanza a cada uno de nosotros ahí en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Sé que no es como cuando estamos en el salón de clases donde podemos tener la participación de ustedes, hermanos, pero allí en donde estamos transmitiendo pueden hacer ahí algunos comentarios que yo sé que van a ser de edificación para todos los que estamos viendo la transmisión, así es que siéntanse con la libertad de poder hacer los comentarios para edificación. Vamos a ver lo que es la teología de la prosperidad. La verdad central es, la prosperidad no se mide por los bienes que se poseen, ni mucho menos se consigue por declaraciones basándose en los deseos propios. La prosperidad puede experimentarse en todas las áreas de la vida, aún y cuando falte el dinero. Tenemos 3 objetivos para el día de hoy en la lección. El número 1 es conocer las bases de la teología de la prosperidad, agradecer por las bendiciones de Dios en su propia vida como evidencias de prosperidad y bienestar. Y número 3, aplicar los principios bíblicos de la prosperidad en su contexto familiar, eclesiástico y social. Amén. Y quisiera empezar con un texto clave para este tema y es Lucas 12:15. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y si recordamos un poco este pasaje, una persona se acerca a Jesús y le dice, Jesús, dile a mi hermano que dividamos la herencia. Y Jesús le dice, ¿quién soy yo para poder repartir bienes? Y empieza a hablarle de un hombre que decía que, un hombre rico, que dice que tenía grandes posesiones, que sus graneros se habían llenado y decía, ¿qué voy a hacer? Voy a derribar estos graneros y voy a construir unos más grandes para poder colocar todos mis bienes y voy a sentarme a disfrutar de todo lo que tengo. Y dice esta parábola que Jesús le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma y ¿qué vas a hacer con todos esos bienes que posees? Y es muy importante esto para saber a qué se refiere la teología de la prosperidad. Dios dice a través de esta palabra, la vida, lo bueno de la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y yo quisiera hablar de 3 definiciones importantes para la lección del día de hoy. Las vamos a estar viendo durante el desarrollo de la lección. Una definición de la palabra teología es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. La codicia, ¿qué es la codicia? Es el deseo excesivo de riquezas u otras cosas. Y otra palabra importante es herejía. Una herejía es cualquier desviación de la sana doctrina que por consecuencia se refiere a cualquier negación o interpretación desviada de las Escrituras. Entonces, es muy importante que podamos traer el concepto de estas 3 definiciones durante el desarrollo de la lección. Ahora, ¿cuál es el origen de la teología de la prosperidad? Ciertamente es algo que últimamente se ha empezado a ver en algunas iglesias, pero si nos vamos, hermanos, al inicio, podría establecer que el origen de toda esta teología de la prosperidad es la codicia.
Y lo podemos ver desde inicios de la creación. Una vez yo llegué a mi casa y le daba gracias a Dios por la casa que me daba y porque podía tener un techo para mi familia. Inmediatamente vino a mi mente un pensamiento donde decía, bueno, pero quizá pudiera tener una casa más grande y pudiera tener con un patio más grande y más cosas. Y eso es la codicia. Vienen cosas a veces a nuestra mente que nos hacen no estar conformes con lo que tenemos. Y ciertamente es un pecado la codicia, pero es ahí es donde Dios, a través de su Espíritu Santo, nos puede ayudar a decir hasta dónde vamos a poder dejar que todo eso se desarrolle en nuestra vida. Entonces, si vamos hasta el inicio, hermanos, cuando Dios promulgó la ley para el pueblo de Israel, y podemos ver ahí el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 17, dice, no codiciarás a la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Desde ahí ya Dios estaba estableciendo y alertando al pueblo de Israel acerca de no dar lugar a la codicia. Y a través de la Biblia podemos ver algunos hombres, mujeres que fueron codiciosos, que fueron materialistas. Y por mencionar algunos, tenemos a Acán, ahí en Jueces capítulo 7, 21, recordamos cuando Israel conquistó a Jericó y Acán, Dios les había mandado que no tomaran nada de lo que había en el pueblo de Jericó. Y Acán dice que él, cuando Josué le dice a Acán, ¿qué has hecho? Dice Acán, es que vi un manto babilónico muy bueno, vio 200 ciclos de plata y un lingote de oro que pesaba 50 ciclos de plata, y los codicié, dijo Acán, y acarreó un pecado para todo el pueblo de Israel. También conocemos la historia del joven rico, aquel que por todas las riquezas que tenía, pues decidió no seguir al maestro. También está Ananías y Zafira en Hechos 5:3, que ellos vendieron una propiedad y cuando trajeron el dinero de la propiedad a la iglesia, dice la Biblia que ellos trajeron una cantidad menor de la que habían vendido esa propiedad. También está Judas, que sustraía dinero de la bolsa, del dinero de los discípulos. Y también ahí en Apocalipsis 3:17 ya no solamente se habla de una persona o de dos personajes, se habla de toda una iglesia, la iglesia de la Odisea, donde si vamos y leemos ahí en Apocalipsis 3, versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así es que el origen viene desde un inicio y podemos decir que está basado en la codicia, hermanos. Ahora, ya yéndonos a un tiempo más cercano, hay dos personajes que se les menciona como de los precursores de lo que es la teología de la prosperidad, y uno de ellos es Zach William Kenyon, que él fue alguien que combinó la fe con una serie de ideas positivas que servían, entre otras cosas, para ser curados de enfermedades y hasta para hacer posible lo imposible solo por creerlo en la mente y declararlo. Solamente por decir las cosas se llevaban a cabo de acuerdo a lo que decía este hombre. Y él se basaba mucho también en filosofías del otro personaje, que es Phineas Kimby, que fue un mentalista, y su trabajo es ampliamente reconocido como fundamental para el movimiento espiritual del nuevo pensamiento. Son algunos de los dos personajes que se les reconoce como quienes iniciaron este movimiento, esta teología del pentecostalismo, que sin duda en los inicios de los 80, hermanos, con el descubrimiento del internet y ahora con redes sociales, ha tenido un gran auge en muchas iglesias, ya que predicadores de alcance mundial han sido ahora precursores de esta teología y predican ese tipo de evangelio acerca de la prosperidad. Ahora, ¿qué es la prosperidad para quienes están predicando esta doctrina? Quienes predican esto en sus iglesias.
ellos están hablando de la prosperidad. Dice, los predicadores de esta doctrina se refieren a una condición económica pujante, exitosa y floreciente, en que la persona tiene todo lo que necesita, además de la capacidad de disfrutar de ello. Básicamente es como decir que la persona en el estado como un hijo de Dios, solo por serlo, nunca debería experimentar una necesidad. Hay un evangelista conocido, John Piper, que dice: yo aborrezco el evangelio de la prosperidad porque le enseña a la gente a buscar cosas para las cuales no necesita nacer de nuevo para desearlas. Y es verdad. El querer ser próspero económicamente no es necesario que tú tengas un nuevo nacimiento para poder desear eso. Cualquier persona, aún y de que no conozco a Cristo, tiene ese deseo de prosperar económicamente. Entonces, no hay no cuadra el hecho de el decir quiero aceptar a Cristo y debido a eso ahora quiero tener prosperidad. Entonces, básicamente esta es la base de lo que estos predicadores incluyen en sus sermones. Hay un comentario muy importante de una persona llamada Han Hanegraaff, que dice que la realidad es que en la iglesia moderna ha cambiado el evangelio de la gracia por el evangelio de la avaricia. Yo les voy a recomendar, hermanos, este libro, No te conformes a este siglo. El autor es el hermano Gilberto Cordero. Y hay un capítulo donde habla muy profundamente acerca de del materialismo y la teología de la prosperidad, y en general tiene algunos otros temas muy interesantes que yo sé que van a ser de bendición para cada uno de ustedes. Ahora, ¿cuáles son las bases de la teología de la prosperidad, hermanos? ¿Cuáles son las bases de lo que están predicando en estas iglesias? Pero antes de continuar quisiera que veamos este video. Porque de Dios es el oro, de Dios es la plata, y si nuestro Padre es el dueño del oro y la plata, prosperen en el negocio, prosperen en la casa, prosperen en la mañana, prosperen en la noche, prosperen en salud, prospera. Yo te autorizo para prosperar. Hay alguien que diga amén esta palabra. Hay alguien que diga no más religión en mi vida, no más pobreza en mi vida. No, me rehúso. Tus hijos no serán mendigos, tus hijos tendrán en abundancia. Pero tienes que romper esa pobreza. Los que me ven por televisión, tienes que romper. Cristo vino a llevar tu pobreza para que seas prosperado. Dale fuerte ese aplauso, iglesia. Hay un poder en los aires, hay un poder, fortaleza se cae, hábitos se caen, espíritu de pobreza se cae. ¿Por qué? Cristo en la cruz los clavó, los clavó, los clavó, los clavó, los clavó. Grita esta oración: Padre Celestial, en este día yo reconozco que soy tu hijo, tú eres mi Padre, el creador de los cielos y la tierra, el dueño de la plata y el dueño del oro. En este día te pido perdón si he roto el pacto de dar mis diezmos y ofrendas. Te pido perdón, dígalo fuerte, te pido perdón. Límpiame con tu sangre. Soy limpiado, soy santificado, soy lavado. Levanta la mano, diga: soy lavado. Hago un compromiso desde hoy de activar la bendición. Seré un diezmador y los cielos estarán abiertos. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Voy a la cruz donde Jesús proveyó mi provisión. Se hizo pobre para que yo prospere en todo. Levante toda la iglesia y grite y le diga: Padre, voluntariamente renuncio
todo espíritu de pobreza, toda maldición de pobreza, ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo declaro, toda la iglesia diga, yo declaro, en el nombre de Jesús, que Cristo en la cruz me liberó de la pobreza. Y ahora mismo, espíritu de pobreza, fuera de mi vida. Rompo toda maldición. Diga, rompo toda maldición. Ahora mismo, maldición de pobreza, suéltame. Ahora, soy libre. Soy libre. Ahora, levante la mano al cielo, ahora levante la mano, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo ato toda maldición de pobreza en el pueblo, toda maldición de miseria, de escasez, de deuda. Y a la cuenta de 3 se va de ellos. 1, 2, 3. ¡Ahora! Ahí está. Soy empoderado por su bendición. Mi Dios es el dueño del oro y la plata. Soy empoderado por su bendición. Rompo toda maldición. Rompo toda maldición de pobreza, de miseria, de escasez, de deuda. Sea libre. Ahora, libre. Declaro prosperidad. Declaro bendición. Declaro ahora. Recibe. 1, 2, 3. Ahora. Bueno, ya después de haber visto este video, hermanos, algunas de las bases de la teología de la prosperidad es que dicen, lo que quieres lo logras por medio de confesiones y declaraciones de fe. Lo que declares será tuyo. Si vas a la agencia y declaras que ese carro del año será tuyo, tómalo por un hecho. Y vas y te endrogas porque has declarado que va a ser tuyo, pero ahí no tiene nada que ver. Cuando yo voy y tomo una deuda es porque debía haber analizado que tengo la capacidad económica para poder tener ese bien. Y muchos dicen, si vas y pisas ese terreno que tanto has deseado para construir tu casa, va a ser tuyo. Es parte de lo mismo. Hay que analizar. Dios también nos ha dado una capacidad de administración y nos ha demandado ser buenos administradores de lo que tenemos. Hoy estamos viviendo un tiempo complicado donde quizá no es bueno endeudarse, comprar un carro, comprar una casa, porque no es un buen tiempo para hacerlo. Entonces, el decir, ¿sabes qué? Porque lo confieses o porque lo declares será tuyo, hay que ver verdaderamente cuál es nuestra situación para poder decir eso. Algo que también normalmente estos predicadores o estas iglesias manejan en sus mensajes o en su doctrina es que predican prosperidad, predican que te va a ir bien, predicas de que vas a ser rico, predicas de que no va a haber pobreza en tu vida, pero se olvidan de predicar de lo principal, que es la salvación, que es el arrepentimiento y que es la santidad principalmente. Entonces, normalmente esas iglesias son iglesias que tienen una hermenéutica muy pobre, una interpretación de su palabra de ese tipo. La enseñanza está en los últimos lugares, en las prioridades de la iglesia. Gracias a Dios nosotros estamos en una iglesia donde la enseñanza ocupa un lugar muy primordial. Entonces, es lo que se puede ver en ese tipo de predicaciones o de doctrina. Algo que también normalmente ellos dicen en sus enseñanzas es que el sufrimiento es producto de la falta de fe. Cuando sabemos que Jesús dijo en su palabra, en este mundo tendréis aflicción. Y eso no depende si tienes fe o no. Simplemente Jesús dijo, todos tendremos aflicción. Pero dijo, hay que confiar porque yo he vencido al mundo, Él dijo en su palabra. Así es que es algo que bíblicamente no está establecido de esa manera. Algo más que manejan en sus predicaciones es que ellos dicen que la pobreza es una maldición. Ellos dicen que hay que romper con esa maldición con declaraciones en las que se cancelan las deudas, en las que se abren puertas de bendición y donde ellos arguyen a Satanás como el padre de la pobreza. Y como decía anteriormente, ¿cómo cancelas una deuda? Si tú ya tomaste ese compromiso, tienes que pagarla. Entonces,
son cosas que hay que analizar muy, muy detalladamente y con mucha inteligencia a la luz de la palabra. El simple hecho de que tenemos que ser buenos administradores, hermanos. Algo más que dicen ellos en sus predicaciones es que dicen que la enfermedad es por falta de fe o por un pecado oculto. Ellos dicen, si estás enfermo es porque quizás estás en pecado, porque no tienes fe. Llevan la fe a un nivel donde tienes que controlarlo todo a través de eso. Si vamos allá a la Biblia, Juan capítulo 9 habla de un hombre que nació ciego, donde los discípulos se acercan con Jesús y le dicen, Maestro, ¿quién pecó o sus padres para haber nacido ciego? Y Jesús ahí deja establecido que esa enfermedad o esa condición en ese hombre no tenía nada que ver con algún pecado. Es más, Jesús dice, esto ha sucedido para que el nombre de Jehová sea glorificado. Así es que no tiene nada que ver una enfermedad con falta de fe o con un pecado oculto. Algo más que ellos establecen muy firmemente en sus enseñanzas es que es la ley de la siembra y la cosecha. Esta ley es llevada por esta doctrina, hermanos, a un nivel superlativo, casi mágico, donde ellos dicen que debes de dar grandes cantidades de dinero y que lo que tú des se va a multiplicar en tu vida. Entre más des, Dios más te va a bendecir. Entonces, son bases establecidas en lo material, son bases establecidas en tener un beneficio como hijos de Dios y sabiendo que la Escritura establece otro tipo de bases y otro tipo de teología. Estos pasajes que conocemos en la Escritura cuando Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza en Lucas 9:58. O cuando Pedro llanamente le dijo al hombre paralítico, no tengo plata ni oro. O cuando Pablo dijo allí en la carta a los Filipenses, sé vivir humildemente en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Estas situaciones, hermanos, no serían bienvenidas en ese tipo de congregaciones, porque no hay lugar para la pobreza, porque no hay lugar para el padecimiento en ellos, no hay lugar para la enfermedad, no hay lugar para todo ese tipo de situaciones, las cuales sabemos que tenemos que vivir mientras estemos en este mundo. Pero tenemos un Dios en quien confiamos y tenemos un Dios en quien provee para nuestra vida. Tenemos un Dios el que sana las enfermedades. Amén. Y pongo esta imagen porque puedo ver aquí, hermanos, cómo la teología de la prosperidad ve a Dios y cómo la teología bíblica ve a Dios. La teología de la prosperidad ve a Dios como un Dios omnipotente, que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, pero a su vez que yo lo puedo manejar y lo puedo manipular de acuerdo a mis declaraciones. A lo que yo diga, Él lo tiene que hacer, Él me tiene que bendecir. No importa si yo me metí en un problema o si yo me metí en una deuda porque no calculé si tenía la capacidad económica, Él tiene que ayudarme, Él tiene que cancelar mi deuda. No importa que yo venga lleno de pecados un domingo, me arrepienta y luego vuelva a vivir una vida pecaminosa de lunes a sábado. Esta teología ve como un Dios omnipotente, pero al cual yo lo puedo manipular con lo que yo declare, con lo que yo diga. Una vez un predicador de esta corriente decía que Dios hizo que Zacarías enmudeciera porque las declaraciones que él pudiera hacer iban a detener el nacimiento de Juan el Bautista. Son verdaderamente herejías, pero son cosas que está sosteniendo esta teología. Sin embargo, la teología bíblica, hermanos, habla de un Dios soberano. Sí, un Dios que es omnipotente y que todo lo puede, pero un Dios que es soberano y que Él sabe
lo que es mejor para nosotros y Él sabe lo que puede permitir para nuestras vidas. Amén. Yo no porque pida tener la casa del teco, porque quisiera tener una casa muy costosa, Dios me la va a dar. Dios sabe lo que es mejor para nuestra vida en su soberanía y Él puede permitir situaciones difíciles en nuestra vida, pero lo más importante es que Él ha prometido estar con nosotros. Amén. Este pasaje es muy importante, clave desde mi punto de vista. Primero de Juan capítulo 5 versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No es todo lo que pidamos, está hablando siempre y cuando sea conforme a su voluntad, Él nos lo va a dar. Amén. Ahora, quiero que veamos cuál es la perspectiva bíblica acerca de la prosperidad. Porque hermanos, ciertamente Dios quiere prosperarnos, eso es un hecho. En la Biblia hay alrededor de 2500 versículos que hablan acerca de cuestiones económicas, de dinero, y donde en muchos de ellos Dios demanda de nosotros ser buenos administradores. Pero definitivamente Dios puede, o más bien quiere prosperarnos. Pero no todo eso está englobado en cosas materiales o en cosas económicas que nosotros anhelemos tener o que sean prioridades en nuestra vida. Por mostrar algunos pasajes, Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Ahí está hablando de cuando nosotros podemos ayudar o ser generosos con alguien, Dios va a saciar todas nuestras necesidades y no simplemente estamos hablando de cuestiones económicas o materiales. Pueden ser cuestiones de dar una palabra de aliento, de poder socorrer a alguien cuando está en medio de una necesidad. Cuando nosotros estemos en esa situación, alguien va a venir a darnos una palabra de aliento, alguien va a venir a socorrernos en nuestra necesidad. Tercera de Juan capítulo 2, Juan le habla al anciano Gallo y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Está hablando de una prosperidad, pero una prosperidad del alma, una prosperidad donde hay paz, donde hay tranquilidad. Y nosotros como cristianos podemos experimentar ese tipo de prosperidad, hermanos. Una prosperidad en nuestra alma que nos trae una paz, inclusive hoy en medio de esta situación, en medio de esta condición tan difícil donde la economía está pasando o seguirá pasando por situaciones difíciles, desempleo, reducciones de salario, tantas cosas que se están pronosticando. Nosotros como hijos de Dios podemos tener paz sabiendo que Dios está a cargo de sus hijos. Amén. Un pasaje más ahí en Josué 1:7 le dice Dios a Josué, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Cuando le dice que él lea y estudie la escritura para que seas prosperado en todo lo que emprendas, se está hablando de una prosperidad enfocada en sabiduría para poder dirigir a ese pueblo, para poder hacer la repartición de los territorios de Israel. Está hablando de una prosperidad de la sabiduría. Dios quiere prosperarnos en ese sentido de ser sabios, al tomar decisiones, de ser sabios en nuestra vida, con nuestra familia, con todos los que nos rodean. Otro pasaje más, Génesis 26:22, y dice, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos la tierra. Aquí está hablando de una prosperidad, de una extensión de territorios. Dios puede extender muchas cosas en nuestra vida. Dios puede extender tu ministerio. Dios puede extender tu vida cristiana. Dios puede extender, prosperar tu iglesia. Dios puede extender y prosperar tu familia. Aquí podemos ver, hermanos, cómo definitivamente Dios quiere prosperarnos. Pero podemos ver cómo la prosperidad en la Biblia no está enfocada
en cosas materiales simplemente. Está enfocada en otro tipo de prosperidad, en una prosperidad que nos trae paz, que nos trae sabiduría, que nos trae esperanza en medio de la tormenta como hijos de Dios. Amén. Y seguimos adelante. La perspectiva bíblica de la prosperidad. Colosenses 3, versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ciertamente hay cosas que nos pueden atraer, hermanos, o cosas que quisiéramos tener, cosas materiales. Pero, ¿de qué sirve que pudiéramos obtener todas esas cosas si pudiera tener ese carro último modelo y aunque no me importe endrogarme con tal de tener eso? ¿De qué sirve que pudiera tener todas esas cosas si mi alma se pierde? La Biblia dice, mejor busca las cosas de arriba. Las cosas materiales Dios las puede proveer, pero pon tu mirada en las cosas de arriba. Así es que nos invita a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Hermano, quizá hoy hay algo que te está inquietando. Hay algo que te está haciendo perder el sueño. Yo le platicaba en una ocasión a mi esposa y le decía, yo creo que los años que tengo trabajando en mi empresa es para que yo estuviera en otra posición por todo el esfuerzo que creo que he hecho. Pero ya después analizo y digo, Dios sabe por qué quizá no me ha dado algunas cosas. Quizá yo me voy a olvidar de otras cosas y voy a empezar a priorizar eso. Por eso Dios nos dice, pon las miradas en las cosas de arriba. Así es que si algo hoy te está distrayendo, hermano, pongamos la mirada en Dios. Primero a los Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mejor enfoquémonos en ayudar a nuestro hermano, enfoquémonos en ayudar en aquel que está en necesidad, en aquel que necesita un bocado de pan, en aquel que necesita que le demos una palabra. Enfoquémonos en eso, hermanos, y Dios va a prosperar nuestras vidas. Va a prosperar nuestra alma, así como Juan le decía al anciano Gallo. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras buenas costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aleluya. Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca nos va a desamparar, hermanos. Aún y que quizá no seamos ricos, tal vez somos pobres, pero Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Siempre Él va a proveer lo que nosotros necesitemos. Él siempre nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. Dios ciertamente da a cada uno en su soberanía, como lo dijimos anteriormente. Hay quienes quizás son muy bendecidos y son ricos. Hay quienes quizá tienen un nivel medio. Hay quienes quizá están en pobreza. Dios así lo ha establecido en su soberanía. Y ante eso simplemente tenemos que estar contentos y conformes con lo que Dios nos ha dado, con la casa que te ha dado, con el carro que te ha dado, con la familia que te ha dado, con el trabajo que te ha dado, con los hijos que te ha dado, con el ministerio que te ha dado, con lo que Dios te ha dado, hermano. Tenemos que estar conformes y no codiciar, sino decirle, Señor, gracias por lo que tú me has dado y porque en medio quizá de donde vivo, de lo que tengo, sé que tú no me dejarás ni me desampararás. Amén. Y 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, el amor al dinero trae muchos problemas, trae muchas dificultades, a veces entre la misma familia, entre hermanos, entre primos. Así es que, hermanos, mejor miremos las cosas de arriba. Mejor miremos aquellas cosas que no perecen, aquellas cosas que no son temporales, aquellas cosas que son eternas. Tal vez hoy no tenemos riquezas, tal vez hoy no tenemos grandes propiedades, pero lo más importante que tenemos, hermanos, es la salvación y que sabemos que Dios está con nosotros y Él siempre tiene cuidado de nosotros. Amén, gloria al Señor para siempre. ¿Y cuál debe ser, hermanos, la respuesta de la iglesia? ¿Cuál debe ser la respuesta de nosotros como iglesia ante todas estas corrientes que se predican
ante la gente, ante todas estas enseñanzas que se enseñan en muchas iglesias. Número 1, tenemos que denunciar las falsas enseñanzas, las herejías del Evangelio de la prosperidad. Tenemos que identificar y ser muy maduros y aplicar la hermenéutica a la palabra del Señor para poder identificar todo aquello que no va de acuerdo a la Escritura. Si alguien dice la pobreza es una maldición, no es cierto. Si alguien dice la enfermedad es porque no tienes fe o porque tienes un pecado, no es cierto, porque la Escritura no lo dice de esa manera. Tenemos que estar muy alerta a este tipo de enseñanzas, hermanos. Y número 2, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestro entorno, tenemos que promover la doctrina bíblica del contentamiento, hermanos. Y concluyo con este pasaje de Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, que dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4 del versículo 11 al 13. Hermanos, el apóstol Pablo es un gran ejemplo de lo que es el contentamiento con lo que él tenía en su vida. Así es que hoy quizá puedes estar afanado por lo que estamos viviendo, o porque quizá ves a otros prosperar, o porque ves a otros que tienen, desde tu punto de vista, quizá un mejor trabajo, quizá una mejor casa, un mejor carro, o cosas materiales. Pero hoy, la enseñanza de hoy nos dice que busquemos prosperar, no solamente en lo material, no solamente en lo económico, sino prosperar en aquellas cosas que Dios nos da, en esa paz, en esa sabiduría, en esa bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén. Yo te voy a invitar en esta noche a que cierres tus ojos y que podamos hacer una oración todos juntos. Señor, gracias te damos por la enseñanza que nos has dado en esta noche. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder estar contentos con todo aquello que tú nos das y decirte, Señor, gracias por lo que me has dado, y saber que lo más importante es nuestra salvación, lo más importante es las cosas celestiales, y que tú estás con nosotros, que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te pido que bendigas cada hogar, que tú bendigas cada familia, Señor, en esta noche, que nada les falte, que tú sigas siendo ese proveedor para cada uno de nosotros, Señor. A ti damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.